Decíamos, ya lo saludamos a David Catriguala, que es secretario general de APEL, del personal legislativo, justamente en Cámara de Diputados. Bueno, David, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día para ustedes y bueno, nuevamente agradecerles el espacio y el interés y obviamente mandarle un saludo a toda la audiencia de Careto Liga y la zona norte de la provincia. Bien, bueno, David, bueno, primero preguntarte, ¿no? Digo, ¿de qué se trata esta resolución de recursos humanos? Sí, mira, como bien lo mencionaban, de hecho yo en esto quiero ser concreto, digamos, de hecho tengo el presupuesto de la Cámara de Diputados de este año, para hablar un poco de números, porque digamos, siempre hay muchas cuestiones que son materia opinable, pero bueno, cuando hablamos de números la realidad es que no, y sobre todo si hablamos de la planta de personal. Nosotros en la legislatura, de acuerdo al presupuesto de este año, tenemos 739 personas, digamos, 739 trabajadores que se discriminan Esos entre trabajadores personal que de me planta nombrás, permanente. ahí te interrumpo, digo, esos Claro, 739 son gente de planta, ¿no? Digo, en no son, total. o es el total con los No, no, cargos en total. políticos de cada diputado Claro, y de la presidencia de la claro, Cámara. claro, claro. Somos 739 en total, de los cuales 343 somos de planta permanente. Es decir, 396 son personal político, personal superior, digamos, ¿no? Sí. Entre los que están los auxiliares de primera, de segunda, de tercera, y acá, digamos, donde tenemos como el principal foco, que es Ahí donde te nosotros pido me repita. hacemos hincapié, Repetime el número del personal político. 300 y el 396. 396, casi 400. Claro, casi 400. Y el problema de esto, digamos, hay que tener en cuenta que cada legislador de los 24 legisladores que tenemos, entre los provinciales y los por el pueblo, digamos, por el distrito y por el pueblo, cada uno tiene cargos, además de auxiliar de primera, segunda, tercera y demás. El problema está en la estructura orgánica de la Cámara de Diputados, que es el documento que Ahí, nosotros para la gente que no sabe, publicamos ya y que él, aprovecho y te saco información. claro, Para la gente que no sabe, cada diputado, sí, ¿cuántos sí, cargos políticos tiene? tiene cuatro, tiene los auxiliares, un asesor y el auxiliar de primera, de segunda y de tercera. Bien. Bueno, vale la Bueno, aclaración. sí, Y siempre, presidencia, siempre es necesaria la información. y presidencia de la Bueno, ahí Cámara, es donde tenemos el problema. sí. Claro, ahí es donde tenemos el principal inconveniente. Nosotros, históricamente, digamos, como cualquier función dentro del Estado, hay tareas que son técnicas, que son administrativas y que corresponden, digamos, a una cuestión de carrera, si se quiere, ¿no? No en cuanto a los cargos políticos de dirección o subdirección, sino en cuanto a jefaturas departamentales o jefaturas de división, que hacen a la función, digamos, del trabajador para que pueda aspirar a una responsabilidad, digamos, jerárquica dentro de la institución. Ujú. El vicegobernador directamente toda esta situación, este mecanismo que se utilizó y se utiliza en cualquier lugar del Estado donde se pretende jerarquizar al recurso más valioso que tiene cualquier institución, que son los empleados, lo quitó directamente. Entonces, nosotros en este sentido, y lo que filtramos, y lo que publicamos, digamos, a través de la orgánica, que nos costó mucho porque estuvo muy guardada, de hecho nunca la hemos pedido desde el año 2024, nunca la quisieron mostrar, tenés algunas cuestiones que son alarmantes, por ejemplo, que modernización, la dirección de comunicación y modernización, por ejemplo, tenga 18 cargos políticos, entre jefaturas departamentales, divisiones, subdirecciones y demás. Lo cual, si uno lo piensa, ¿no? Modernización y comunicación en la legislatura, vos decís, che, ¿necesita 18 cargos políticos? A mí me parece que no, sobre todo en un escenario donde lo viven todos los trabajadores a lo largo y ancho de la provincia, todos los estatales, cuando hay recortes en el salario, cuando hay pérdida del poder adquisitivo y demás. Pero además de toda esta situación, estamos hablando de más de 100 cargos que responden directamente en la estructura organizacional de la Cámara de Diputados. Volvamos a lo mismo, ¿eh? Sí, Estamos diciendo que cada 3 empleados hay un cargo político, hay un jefe. Cada sí, 3 empleados hay un jefe. Y por cada trabajador de planta permanente hay más de una persona que responde a una cuestión superior, digamos, ¿no? De personal superior. Entonces, claro. bueno, obviamente, plantean esta aglomeración como una falacia totalmente, porque el problema en esto es, a ver, tenemos incluso, ¿no? Dentro de los compañeros están haciendo una cédula de notificación, aparte de una cuestión que no tiene ni gollete, digamos, porque tampoco se toma en cuenta el procedimiento para que un acto administrativo sea válido, como por ejemplo tiene que ser una resolución de presidencia por la cual se crea el anexo, tiene que tener un número, tiene que tener una fundamentación, tiene que haber una resolución individual de cada trabajador que pasa a cumplir funciones allí. Sin embargo, es por una nota donde te piden a áreas completas, como por ejemplo pasa en el caso de prensa, en el caso nuestro, digamos, de lo que es prensa, y después en trabajadores puntuales, sin ningún criterio. Y Ujú. nosotros no es que decimos, miren, no tiene que haber un anexo, porque entendemos que también es una facultad
que tiene el vicegobernador. El problema está en que se vaya por sobre la voluntad del trabajador. Es decir, no se pregunta a alguien, a ver, ¿quiénes quieren ir? Digamos, no, lo que se pretende hacer es vaciar a dedo, a discreción. De hecho, tenemos un compañero, por ejemplo, el más antiguo de la legislatura, que mueven, digamos, para el anexo, y tenemos más de 30 personas ya entre los que hemos estado tomando relevamiento, hay que tener en cuenta que Sí. nosotros ayer terminó el receso. Ujú. Bueno, obviamente es una situación lamentable que también marca cuál es la postura que ha tomado el vicegobernador de enemistad con los trabajadores desde el momento en que asumió, y que lamentablemente se sigue profundizando, teniendo en cuenta que en definitiva esto también perjudica a todos los trabajadores, porque, insisto con lo mismo, hoy son 30, mañana uno no sabe cuál va a ser las condiciones. De hecho, haciendo un poco de memoria también antes de hablar con ustedes, hace un año, aproximadamente un año, también en diferentes áreas le pedían si querían cumplir funciones en organizaciones sin fines de lucro y demás. Es Sí, decir, lo que se pretende hacer es vaciar de personal de planta permanente y seguir acumulando cargos políticos. Es lisa y llanamente esto, sí. porque no hay otra fundamentación. Ahora, Sí, pasando en limpio, ¿no? Por ahí para la gente caleta que no conoce Río Gallegos, la Cámara de Diputados tiene un edificio y ahora tiene otro, un anexo, que es en la calle Pellegrini claro, 175, ¿no? Son dos lugares sí, de así es, trabajo, ¿no? así es. Estas cédulas de notificación, ¿a cuánta gente trasladaron al anexo nuevo, ¿no? A este de calle Pellegrini? Lo pretenden hacer a partir del 3 de agosto. Nosotros, como te decía, a ver, En total no, pero digo los nosotros recién trasladados. ¿Cuántos ayer, serían en total, no? La gente que es de y aproximadamente 30, 30. pero todavía no terminaron de informarla a todo el mundo. Ujú. Entonces, es lo mismo, es esa incertidumbre que se tiene constantemente, porque aparte de esto también niegan la representación, niegan el resultado de la elección, de una elección que es gremial, y nosotros tenemos, digamos, estamos en uso de nuestras facultades, pero ellos lo niegan a través de una certificación de autoridades también. Entonces, yo insisto con lo mismo, son cuestiones que marcan también, si uno ve el comunicado del vicegobernador, un Sí, comunicado de hecho estaba extensísimo. leyendo, esto lo emitieron como un comunicado de la Cámara de Diputados, el propio Fabián Sí, Leguizamón, como vicegobernador de la provincia, dijo ayer a través de un comunicado de prensa que la Cámara de Diputados obviamente rechaza las denuncias de ustedes de APEL y afirmó que no hubo cambios en los derechos laborales, ¿no? La presidencia del Poder Legislativo respondió a este comunicado que emitieron ustedes ayer y aseguró que la reasignación de trabajadores a otro edificio responde a una medida organizativa y sostuvo que no implica modificaciones salariales de estabilidad ni de condiciones laborales, ¿no? Esto es lo que aclaraba de alguna manera el vicegobernador Fabián Leguizamón. sí, es que, a ver, nadie planteó que hay una cuestión salarial o que hay una cuestión de pérdida, digamos, de situación de revista. Sí la hay, evidentemente, con la postura política que toman, porque además de esto, desde que inició el vicegobernador Fabián Leguizamón, además del ocultamiento de la información, además de la postura de enemistad, por ejemplo, no otorgó categorías a la totalidad del personal de planta permanente. Hay que tener en cuenta también, para que quien no lo sepa, y esté del otro lado, como para que entiendan cómo es la escala, digamos, de la legislatura. El personal de planta permanente ingresa con la categoría 15 y va hasta la 1, digamos, a lo largo de toda su carrera administrativa, técnica, parlamentaria, profesional, digamos, ¿no? Dentro de la legislatura. Si pasan 3 años sin que te otorguen una categoría, obviamente que es una forma de ponerte un freno a lo que es tu carrera. Entonces, son situaciones también que uno entiende bueno, que lejos de apostar al recurso humano, se busca castigar. De hecho, pedimos también que las resoluciones de categorías sean públicas, de acceso público, para que todos estemos al tanto y nadie se salte, porque muchas veces se plantea como que la legislatura, bueno, son todos ñoquis o son todos gente que viene y pasa por una puerta y pasa por la otra y demás, cuando no es así. Y de hecho, insisto con lo mismo, hablemos de los números. Hay menos personal de planta permanente que personal político. Y el personal político no responde al personal de planta permanente, responde a intereses políticos partidarios, que Sí. actualmente son del vicegobernador Fabián Leguizamón. Bueno, acá lo que dice el propio Leguizamón, que APEL buscan convertir una decisión administrativa en un conflicto político. Ahora, el tema legal, ¿cómo se resuelve acá, no? Porque, bueno, hay una decisión de la Cámara de Recursos Humanos de trasladar, hasta ahora 30 personas serían, pueden ser más, a este nuevo edificio. ¿Ustedes van a hacer algún reclamo en el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se resuelve este tema?
Mirá, nosotros en esto nos hemos estado asesorando también porque había un rumor, digamos, había un run con respecto a esta situación. Hemos estado asesorando a través de, obviamente, de un abogado. Y la idea también comenzamos, digamos, porque hay personal que sí quiere irse por una cuestión de comodidad, por una cuestión de que quizás quiere cambiar de aire. Hay personal que quiere ir al anexo. Y nosotros, obviamente, no estamos en contra de que los que quieren ir, pero sí aquel que no, que digamos que no es su voluntad. Compañeros, como te digo, más de 30 años trabajando en la legislatura, en el mismo edificio, en el edificio histórico, cumpliendo funciones, digamos, y han pasado gobiernos y vicegobernadores y demás, y no ha habido esta situación. Entonces, insisto con lo mismo, es una decisión política y lamentablemente nos ponen en este lugar y obviamente vamos a hacer el acompañamiento que corresponde con cada uno de los trabajadores, sea o no sea afiliado, piense o no piense como nosotros, haya votado a quien haya votado e incluso tenga la manifestación política que quiera tener, digamos. Esto no es una cuestión que nosotros lo marcamos como algo político. Marcamos que tiene que quedar expresa la voluntad del trabajador de poder irse o no. Ese Eh, es el problema, cuando no se respeta la voluntad. Bueno, así está el tema. Como te decía, en definitiva, acá los están acusando de operaciones políticas, ¿no? Digo, leí el parte de prensa del vicegobernador de Fabián Leguizamón ayer. Bueno, él plantea y señalan que no van a convalidar lo que calificaron como operaciones políticas, ni permitirán la difusión de información que, a su entender, no refleja el alcance de la medida adoptada. Bueno, esto es hablando un poco de esta medida. Por eso te preguntaba, ¿no? El canal de resolución, más allá de que dice Leguizamón, van a mantener los canales abiertos de diálogo con los representantes de los trabajadores. Esto lo resuelve el Ministerio de Trabajo, porque ustedes obviamente también tienen sus argumentos legales. Entonces digo, ¿quién debe resolverlo? Sí, sí, uno tiene que por ahí, a ver, uno siempre apuesta a un diálogo constructivo, a un diálogo sincero, digamos. La realidad es que tampoco está, porque si bien en el comunicado habla de las vías de diálogo, la realidad es que nosotros desde el día de las elecciones, posterior al día de las elecciones, que estamos hablando de marzo, hemos presentado sucesivas notas pidiendo reuniones y no las hemos tenido. O sea, no, ni siquiera responden las notas, y es más, el secretario general de la legislatura, Diego Castro, hasta hace 2 semanas me envió una nota solicitándome, a ver, emplazándome en cierta forma a que también, hasta que no tenga la certificación de autoridades, cese de hacer comentarios que ellos consideran que no son correctos y demás. Entonces, a ver, esto de los canales de diálogo, de las vías y demás, está solamente para los comunicados a través de Facebook, no tengan dudas. De hecho, si ustedes leen los comentarios también, uno ve cómo vuelcan recursos para manejar trolls, para pagarle a gente que no viene a trabajar, que manejan cuentas, para decir lo que no se animan a decir también. Entonces, a ver, lamentablemente la postura que toman es, a mi juicio, una postura totalmente incorrecta, una postura que termina perjudicándolos, porque, a ver, hablar política con los trabajadores no tiene mucho sentido. Hablen de política en las internas como hablaron hasta hace un poquito tiempo, presentando las candidaturas que se han tenido que presentar, con el personal superior como lo han presentado con soluciones. Digamos, cuando quieran hablar de política, que hablen de política en la legislatura, con el personal superior de los que dijimos que hay 396. No vengan a hablar de política con los trabajadores, que nosotros lo que hacemos es venir, cumplir nuestras funciones, trabajar con lo que, digamos, con la función que tengamos de la mejor manera y siempre apostando a tener mejores oportunidades, mejores posibilidades, y la realidad es que Fabián Leguizamón al personal que es de planta permanente no se la está dando desde que asumió. Bueno, David, yo te agradezco tus minutos y bueno, seguramente seguimos en contacto. Así que gracias por atendernos y por la nota, ¿eh? Hasta luego. No, al contrario, gracias a vos y bueno, déjame mandar un saludo también a toda la gente, como les decía, de la zona norte de la provincia. Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego.